y la iniciativa. La iniciativa desplegada. ¿Sí? Yo tengo ciertas necesidades y mi iniciativa tiene otras necesidades. ¿Sí? Cuando yo desarrollo una panadería en el mundo, un restaurante, una empresa, entonces yo como emprendedor represento esto en el mundo. ¿Sí? Y cuando no estoy trabajando, me represento a mí mismo. ¿Se entiende? El problema en la vida económica hoy es que tenemos esto como pegado y no distinguimos entre nuestro propio ser y la iniciativa que queremos desplegar en el mundo. Pensamos que es lo mismo y no es lo mismo. ¿Sí? No Novis Domine es, digamos, esta canción representa eso. Should we do some preparation? Preparando. We have a few minutes. Can we do one thing? Sí. Bien. Pablis, Yes. podemos hacer una vuelta nosotros, ¿sí? Y después se suman. Sí. Vamos a cantar y vamos a hacer tipo. Dale. Pide. Ok. No, no, viso mine domine. No, no, viso mine. Se nomini, se nomini tuo. Gloria. No, no, visto. No, no, visto. Se no tuo. Gloria. No, no, Domine, Domine. No, no, vis Domine. Se no, se no, tuo. Gloria. ¿Lo hacían? Esta es la parte que es esto. Bueno, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Por el programa, tenemos hoy nos quedaron unos temas que ver que tendríamos que haber visto entre las 16 y las 17:30. Algunas las vamos a ver ahora y otras las voy a pasar y las voy a dar mañana junto con otros temas para ponernos al día. ¿Sí? Hay algo importante en esto, que ya lo empezamos a hacer con esta misma canción, digamos, y es entender, ¿sí?
que por un lado nosotros tenemos un yo, ¿sí? Que es algo así como un cáliz, ¿sí? Podríamos decir que nosotros somos como un cáliz y de alguna manera la sustancia que recibimos, ¿sí? Esta idea de Juan, del Dorito, el golpe en la cabeza, y que de repente así como un rayo o como algo aparecía una sustancia determinada, ¿sí? Entonces mi, mi ser, de alguna manera, ¿sí? Se llena como si fuera un cáliz, se llena de una sustancia determinada, ¿sí? Esa es mi iniciativa, ¿sí? Y uno podría pensar, si tengo mi iniciativa en el mundo, ¿sí? Si realmente eso late en mí con fuerza, ¿sí? Por el principio de balance que aprendimos hace un rato, ¿puedo sentir, puedo darme cuenta que si realmente eso vive en mí, hay alguien en el mundo que necesita de eso que quiero desplegar? Entonces tenemos esta imagen, ¿sí? Acá, en la cual yo estoy, ¿sí? Yo estoy portando de alguna manera un contenido, ¿sí? Estoy portando un contenido, pero yo mismo no soy ese contenido, soy portador de ese contenido y soy el responsable de custodiar esa sustancia y de desplegarla en el mundo. Desde luego que esa iniciativa va a través del despliegue de esa iniciativa, voy a transformar algo del mundo material, de tal forma que pueda satisfacer una necesidad. Y a través del ejercicio que vimos en el bloque anterior, voy a poder tener una imagen clara, ¿sí? De la naturaleza de mis actos, si esos actos fueron efímeros o permanentes. Y por el otro lado también voy a tener espacios para decidir, ¿sí? Marcados por amarillo en el ejercicio anterior, para decidir dónde colocar, ¿sí? Algunos asuntos como pueden ser, en el ejemplo anterior, el pago, cuánto le pago, cuánto devuelvo de mi préstamo y si le aumento la retribución a quien colaboró con mi emprendimiento, por ejemplo. Esto es importante y es importante tener en cuenta, ¿sí? Que cuando yo tengo vamos a mirar un poco más a la cámara, vamos a ver acá que tengo, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Tengo tres aspectos acá. Tengo un yo, tengo una conciencia, ¿sí? Tengo un pensamiento y tengo una sustancia. Esta imagen es lo que se conoce como los contenidos del misterio de la esperanza, ¿sí? Y tiene que ver con poder distinguir en estas tres partes, ¿sí? Lo hablamos al principio hoy. Mi sistema neurosensorio es más bien algo que nos permite entrar en relación con los pensamientos y la vida de las ideas, estos pensamientos, están fuera de nosotros.
no están dentro de nosotros. Nosotros nos relacionamos con eso. Los pensamientos son cosas vivas que tienen entidades, ¿sí?, que les dan vida. Nosotros podemos entrar en relación con ellos, pero nosotros no somos esos pensamientos. Y por otro lado, esos pensamientos portan una sustancia, pero tampoco podemos decir que los pensamientos son una sustancia, sino que los pensamientos son el vehículo para aportar esa sustancia. Entonces tenemos por un lado al individuo que se relaciona con un pensamiento determinado, ¿sí? Esto es como que se relaciona con un aspecto del mundo de las ideas. En el mundo de las ideas viven pensamientos y cada uno de esos pensamientos porta una sustancia, ¿sí? Uno podría pensar, por ejemplo, en un camión que lleva arena. Cuando yo veo el camión que lleva arena, puedo distinguir perfectamente entre el vehículo y lo que transporta ese vehículo, ¿sí? Esta es una imagen, digamos, que sería sanadora, es una imagen, digamos, que puede aportar salud, por ejemplo, a todas las discusiones sociales, donde en realidad yo me puedo sentar en una mesa a intercambiar ideas, entendiendo, ¿sí?, que yo entro en relación con un pensamiento, que yo no soy ese pensamiento. Entonces yo puedo ser afín a una idea, puedo tener afinidad con una idea, ¿sí?, y esa idea tiene una sustancia, pero esa sustancia no soy yo. Y en el caso de escuchar una idea de otra persona, me puedo dar cuenta que hay una persona, una idea o un pensamiento y una sustancia que lleva ese pensamiento. Y que la persona no es eso. Porque cuando yo estoy frente a alguien y escucho que transmite una idea, ¿sí?, una imagen determinada, inmediatamente lo que sucede es que uno, en general, asimila a la persona con lo que piensa y los transforma en una sola cosa. Entonces, de esta manera, si yo no estoy de acuerdo con esa idea, no estoy de acuerdo con esa persona. Y ahí empieza esta lucha social también, este desencuentro. Cuando no entiendo, ¿sí?, que una cosa es mi madre, que tengo delante, por ejemplo, imaginémonos una discusión familiar, ella piensa algo y ese pensamiento tiene una determinada sustancia. Y hay que entender que la persona no es lo que piensa. La persona porta, está relacionada con ese pensamiento y ese pensamiento porta una sustancia determinada. Cuando puedo vivir de esta manera, entonces no necesito nunca enfrentarme al otro. Puedo escucharlo y entender con qué ideas es afín y entender que esa sustancia no es él mismo. Y puedo portar también ideas sintiendo exactamente lo mismo. Entonces, este es el reordenamiento, ¿sí?, que necesita especialmente un emprendedor cuando va a empezar a dar los pasos en la vida económica, ¿sí? Voy a borrar esto, después lo voy a pasar a alguien le puede sacar fotos y lo pasamos al pizarrón. Gracias, Pablo. Bueno,
Vamos a acercarnos ahora, ¿sí? A la imagen de proyecto y plan financiero, ¿sí? Una imagen más bien arquetípica. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por esta idea, ¿sí? Que fue descrita en el ejemplo anterior por Juan David. ¿Sí? Esta idea, ¿sí? Es algo que es como lo más parecido a una chispa, ¿sí? Es un chispazo a través del cual, como decía Juan David, tengo una idea, una imagen completa, ¿sí? Es como un impulso que vive en mí. Pero todavía, ¿sí? Yo no lo hice propio, es decir, todavía no decidí custodiar esta idea, y está bien porque primero tengo que, digamos, como tener una conversación conmigo mismo y meditar acerca de si quiero, ¿sí? Desplegar esa idea en el mundo. Entonces, primero tengo que pensar, tengo una idea, ¿todas las ideas las tengo que desplegar en el mundo? No, ¿sí? Evidentemente no. Entonces, algunas de esas ideas van a hacer más ruido en mi interior, ¿sí? Y no solamente van a hacer más ruido en mi interior, sino que esas ideas caen, ¿sí? Como si fueran una gota del cielo en un lugar determinado, en un momento determinado de mi vida, en circunstancias precisas. De tal manera que si esa idea hubiera caído en otras circunstancias, tal vez no hubiera fructificado en mí. Y tal vez yo no hubiera dicho, la tomo y ahora quiero custodiar esto y desplegarlo en el mundo. Entonces, cuando tomo esta idea, ¿sí? Lo que voy a hacer como segundo paso es elaborar un proyecto. ¿Sí? Y vamos a empezar acá con la elaboración propia del proyecto. ¿Sí? El proyecto sería algo así como el trabajo para hacer que esa idea empiece a encarnar. Y lo primero que tengo que hacer para que una idea empiece a encarnar, ¿sí? Es darle, ¿sí? Es identificar la sustancia, darle estructura y darle recursos. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer acá es, primero, como cualquier ser que está por venir, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un nombre. ¿Sí? El nombre del proyecto. Supongamos que yo estoy trabajando en la elaboración de una empresa. El nombre del proyecto tiene que ser el mismo al nombre de la empresa. No. No, es el nombre que le pongo a esta parte del proceso. ¿Sí? Entonces es importante que elija un nombre para el proyecto, que no quiere decir que sea el mismo nombre para el emprendimiento. ¿Está claro? Sí. Entonces voy a tener que ponerle un nombre. En segundo lugar, perdón, nombre del proyecto. En segundo lugar, necesito ponerle un nombre al emprendedor que está detrás de ese proyecto. ¿Sí? ¿Quién es el emprendedor detrás del proyecto? Cada uno de ustedes, por ejemplo, puede tener un proyecto. Entonces digo, ok, esta idea la voy a comenzar a desarrollar. Le tengo que poner un nombre a mi proyecto. Y acá viene algo que estaba escrito en el pizarrón anterior y es distinguir entre la iniciativa que se va a desplegar y mi yo. Entonces, el proyecto tiene un nombre y yo, que soy el emprendedor, tengo otro nombre. Entonces, en los primeros pasos lo que hago es distinguir estas dos cosas, ¿sí? El proyecto y el emprendedor. No son cosas, ¿sí? Iguales. Los separo.
Entonces, estos pasos formales me ayudan, ¿sí?, a tener presente que interiormente, ¿sí?, esto tiene que ser una realidad. Dos cosas separadas. Nombre del emprendedor. El nombre del emprendedor, ¿sí?, es importante y a mí me pasa a veces auditando proyectos, vienen y me cuentan y me dicen, tengo un proyecto, me gustaría charlar con vos sobre eso. Buenísimo, nos vemos en tal lugar, nos sentamos y le digo, bueno, mostrame el proyecto, te lo cuento. Eso no es un proyecto, eso es una idea, eso es una idea, ¿sí? No es un proyecto es cuando alguien viene con una carpeta, ¿sí?, y tiene más o menos los puntos necesarios para hacer proyecto, ¿sí? Yo le podría preguntar, ¿cómo se llama tu proyecto? No, ni idea. ¿Y quién lo va a hacer? Yo y tal vez un amigo. O sea, ya, ¿no? Empieza ahí como un terreno de pantano. Entonces, es importante distinguir, porque incluso cuando uno habla, tiene estos como vicios culturales. Entonces, tengo un proyecto buenísimo. No, no es un proyecto, es una idea, ¿sí? Y no tiene nombre, y no sé con quién lo voy, si lo hago solo, con otro. ¿Sí? Acá de lo que se trata es de ponerle un orden, un protocolo, ¿sí?, a cada paso. Por otro lado, ¿sí?, voy a tener una estructura. ¿Qué quiere decir una estructura? Una estructura quiere decir que voy a hacer un delfín con aletas o voy a hacer una jirafa con un cuello largo. Pero mi corporalidad, mi estructura física para encarnar, tiene que ser precisa, ¿sí? O voy a ser un monotributista, ¿sí?, o voy a ser un autónomo, o voy a ser una asociación civil sin fines de lucro, o voy a ser una fundación, o voy a ser una sociedad anónima, ¿sí?, o voy a ser una sociedad anónima de responsabilidad limitada. Bueno, hay varias, ¿no? Varios formatos. Entonces, tengo que elegir la estructura, ¿sí?, que va a tener esta iniciativa. ¿Y cómo la elijo la estructura? Bueno, en principio tengo que entender qué tipos de estructuras están disponibles en el mundo y tengo que entender bien la naturaleza de mi propia iniciativa. Y tengo que entender bien la naturaleza de mi propia iniciativa ahora o de mi propia iniciativa ahora y en el futuro desplegada completamente. Esto quiere decir, por ejemplo, que si imagínense que estamos hablando del diseño de un cuerpo físico. Yo digo, bueno, le voy a comprar ropa, ¿sí?, a un niño de 5 años, a un niño recién nacido. Y voy a pensar que el tamaño de la ropa que necesita siempre va a ser así, chiquitita. Y no me imagino que eso va a crecer y hasta cuándo. Entonces, con esto quiero decir que muchas veces la estructura, ¿sí?, vamos a escribir acá, la estructura que yo necesito para mi iniciativa, solamente la pienso en relación a lo que la iniciativa necesita hoy. Y todavía no me hice una imagen de esa iniciativa desplegada en el tiempo, ¿sí?, desarrollada al máximo. Y esa es la tarea del emprendedor. La tarea del emprendedor es pensar cómo mi iniciativa, ¿sí?, podría desplegarse al máximo. O sea, qué necesita mi iniciativa hoy, pero también qué es lo que necesita mi iniciativa para crecer, para desarrollarse, ¿sí?, desde ahora hasta el futuro. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una imagen de un hijo, de un bebé, ¿sí?, que nace, entonces puedo imaginarme que él va a crecer, va a ser un niño, va a ser un joven, va a ser un adulto
y después va a envejecer. Y después, digamos, cruzará el umbral. Entonces tengo una imagen desplegada de esa vida. La pregunta ahora es, ¿qué imagen desplegada de la vida de mi iniciativa tengo? ¿Y qué estructura necesita este impulso para desarrollarse en la vida, ¿sí? Nacer, crecer, desarrollarse y eventualmente morir? ¿Sí? Es por eso que las sociedades anónimas, por ejemplo, tienen un plazo de nacimiento y de vida. En la Argentina pueden tener un plazo máximo de existencia de 99 años, las empresas. Esto está contemplado en la ley de sociedades. Entonces, ¿qué estructura necesito? Puedo pensarlo y de hecho puedo ir cambiando en el tiempo, pero sería muy bueno tener una idea desde el principio de una imagen de iniciativa desplegada. Esto tiene como contrapartida, ¿sí? Una imagen que se llama Master Plan. ¿Qué es el Master Plan? El Master Plan es el plan maestro, ¿sí? Que me dice lo que va a suceder en los años. ¿Cuál es mi imagen en los años? ¿Sí? Y cómo imagino, tengo que hacer el esfuerzo de imaginarme a mi iniciativa desplegada al máximo. ¿Sí? Desplegada al máximo. Y este es el gran esfuerzo del emprendedor. ¿Sí? Acá es donde todas las fuerzas imaginativas tienen que volcarse en esta tarea. Y por otro lado, ¿sí? Una vez que tengo esta tarea hecha, ¿sí? Necesito algo que es la capitalización. ¿Sí? Que está conectada con esto. ¿Sí? ¿Qué capital, qué recursos necesita mi iniciativa para desplegarse completamente? Por ejemplo, podemos tener un proyecto simple, entonces podemos decir, bueno, mi idea es ofrecer, digamos, ofrecer mis servicios a los mangrullos. Ámbar me dice a mí, quiero hacer algo. Yo digo, buenísimo, Ámbar. Entonces vamos a hacer un proyecto juntos. Bien. Entonces yo le puedo decir, mira, tengo unas mesitas de luz que están sin pintar, que hay que lijarlas, y tengo pinturas de muchos colores que están buenas. Viste que en las habitaciones está llena de distintos colores. Digo, qué bueno sería poder preparar un proyecto para cumplir esta tarea de pintar mesitas de luz que van a ser utilizadas en el hostel. ¿Sí? Entonces podríamos preparar un proyecto en ese sentido. Tal vez lo vemos. ¿Eh? Entonces, bueno, ella va a tener que decir cómo se llama el proyecto. ¿Cómo se puede llamar el proyecto? Pintar banquitos. Pintar banquitos. ¿Sí? El nombre del emprendedor. Yo sería el emprendedor. ¿Me vas a poner a mí a pintar banquitos? ¿Me vas a poner a mí a pintar banquitos o los vas a pintar vos? Ámbar. Entonces acá el nombre del emprendedor es Ámbar. ¿Sí? La estructura, ¿qué necesitas ahí? Pintar. Ok, pero sería, ¿qué sería vos? Como es un, digamos, sería un acuerdo, podemos poner, sería una pasantía, por ejemplo. ¿Sí? Una pasantía es como una mezcla de trabajo y estudio. ¿Sí? Y acá, en la capitalización, yo te puedo decir, mira, tengo estas 3 mesas de luz para pintar. Y vos me podés decir, bueno, yo necesito dinero para comprar la pintura y pinceles. Y además me vas a pagar. ¿Sí? Entonces el proyecto tiene sus costos, que los podemos ver. Entonces, esto puede ser algo muy simple o puede ser complejo y largo. Bueno, podemos tomarnos este desafío, ¿no? ¿Eh? Entre mañana y el sábado podemos terminar, hacerlo y terminar. Entonces,
necesitamos una capitalización. Claro, cuando yo llego acá, digo, a ver, no, me resulta complicado elegir una estructura. Tengo que investigar. Y si me decís cuánto necesito para desplegar esto, estoy en problemas. ¿Sí? Esto requiere trabajo, investigación y herramientas de planificación de proyectos. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esto puede ser que sea, ¿sí? No es, esto es importante entender que yo tengo que enfrentarme con esta pregunta. ¿Sí? Me tengo que chocar con esta pregunta. Y esta planilla, esto puede ser una hoja, la hoja me hace preguntas a mí y yo puedo tener la sensación, es una sensación genuina, de no poder contestar eso enseguida. Pero lo importante es que sé que no puedo contestar y para contestar eso tengo que trabajar, tengo que hacer un esfuerzo de investigar. Entonces muchas veces esto queda a trabajar. ¿Sí? No lo sé. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo puedo saberlo? Bien, vamos al último paso de la hoja de proyecto. Y el último paso es el punto E, que es la descripción. ¿Sí? Y la descripción, ¿sí? La descripción, yo he visto muchos proyectos en la descripción es, me gustaría fabricar muñecas que cuando las niñas las vean emane una sonrisa y se sientan parte de, ¿no? Y uno pone en esa descripción intenciones. Intenciones. Educar para un alma libre, ¿sí? Intenciones. Que los jóvenes se diviertan y el arte brote en los espectáculos. Intenciones, ¿sí? Es importante en este punto, ¿sí? Que la descripción sea una descripción de actos precisos y no una descripción de las intenciones que tengo. Las intenciones tienen que hacerse visibles, ¿sí? A través de mis acciones, en forma indirecta, no en forma directa. Ese es el verdadero desafío. Entonces, cuando yo digo lo que voy a hacer en el fondo de Junta de Comercio, por ejemplo, como proyecto, digo, voy a dar cursos, voy a capitalizar, voy a hacer esto, eso. Entonces, la gente sabe cuáles son mis intenciones por lo que hago. ¿Cómo sería que el otro se encuentre con las intenciones que tengo por lo que digo que quiero hacer? Con mis deseos. Los proyectos no están para describir deseos, ¿sí? Describir los deseos es como compongo una linda canción, agarro la guitarra, ¿sí? Esto es explicarlo, ¿sí? De otra manera. Describo mis acciones, como mínimo, y preferentemente no menos de, ¿sí? 3 etapas. Entonces, tengo estas 3 etapas, por ejemplo, acá, en la cual tengo, bueno, a ver, el primer año o los primeros meses voy a hacer esta acción, esto, esto, esto y esto. Y después en la segunda etapa voy a hacer esto, son acciones, ¿eh? Y en la tercera etapa voy a hacer esto, esto y esto. Bien. Una vez que tengo mis acciones descritas acá, lo que voy a tener que hacer es una hoja de presupuesto. En la hoja de presupuesto, ¿sí? Lo que voy a tener es, ¿qué es lo primero que voy a tener en un presupuesto? Esto a veces se hace, lo he visto de distintas maneras. Muchas veces las personas ponen los costos y después los ingresos.
yo normalmente pongo los ingresos y después los costos, entendiendo que si no tengo capital, no puedo moverme, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá los ingresos. Entonces, ¿sí? Los ingresos van a tener, yo por ejemplo, no sé, podemos tomar el caso de Estela. Entonces digo, bueno, ella puede tener ingresos, tiene una compañía, ¿sí? Educativa, ¿sí? Digo, brinda servicios educativos. Ok, entonces, ¿cuáles son los ingresos? Por un lado, trabaja en una escuela, ¿sí? Por otro lado, asesora, ¿sí? Trabaja en una escuela y tiene la mitad del día ocupada en la escuela. Y por otro lado, asesora a personas privadas, a particulares, asesoramientos privados. Y por otro lado, hace eventos educativos. Organiza campamentos educativos. Asesora a familias, a otros emprendimientos. Y por otro lado, trabaja en una escuela. Entonces, su proyecto educativo tiene tres formas de ingreso. ¿Sí? Entonces, y uno podría decir, se agregó un cuarto en el último año, bien. Entonces, produce, vamos a poner acá, fabrica juguetes pedagógicos. ¿Sí? Mira todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, uno puede poner, bueno, tiene estos ingresos. ¿Sí? Después, digamos, va a tener de todo esto, ¿sí? Va a tener un total de ingresos. ¿Sí? Se va a reflejar acá. Y por otro lado, digamos, va a tener egresos. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una distinción. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la imagen del emprendedor? Este emprendedor, si hago esta parte, vieron que el dibujito del emprendedor son como tres partes distintas. Si hago este dibujito del emprendedor, esto, ¿sí? Habíamos hecho esto así y esto acá. Bien. Vemos que tiene tres partes. Y también habíamos dicho que, digamos, este centro del cuerpo representa el sistema rítmico. Las extremidades representan el sistema metabólico motor. Y la cabeza podría representar el sistema neurosensorio. Entonces tenemos tres áreas. ¿Sí? Ahí. El amarillo, que no se ve nada. El rojo y el azul. El amarillo representa
su competencia, sus capacidades, ¿sí? Su voluntad. Eso está en su voluntad. El amarillo representa, ¿sí? Esta iniciativa, estas capacidades desplegadas. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, ok, entonces el trabajo, ¿sí? Podría decir, a los egresos los voy a calificar en tres grupos, los voy a clasificar en tres grupos. En egreso por actividad, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, para ir a la escuela, ¿sí? Vos tenés un costo, que es el transporte. Entonces, cuando vos, por ejemplo, tenés una imagen de cuál es tu ingreso, ¿sí? No podés decir que gano lo que dice mi sueldo, porque tenés gastos, tenés costos. Entonces, el verdadero, ¿sí? Resultado lo vas a tener si haces estas cuentas. Entonces tenés que pensar, bueno, por actividad, ¿qué necesito? Necesito ir en auto o ir en transporte público, pero voy a tener costos para ir. Después tengo costos para trabajar, necesito una computadora para trabajar. Necesito una agenda, lapiceras, necesito un escritorio, no puedo trabajar. Entonces, eso representa un costo, ¿sí? Necesito libros para estudiar. Eso representa un costo. Si estás en asesoramiento, necesito un teléfono para hablar. Si mi teléfono no lo uso para mi vida social, o sea, necesito una línea telefónica para comunicarme. Si pago, tengo algunos clientes fuera de España, Estela se expandió en los últimos años, entonces necesito pagar el Zoom por año, que son unos $120, ¿sí? Necesito pagarlo para poder trabajar. Entonces, esos son todos los, voy a poner acá, todos los gastos que implica desarrollar mi propia actividad, ¿sí? Todos ellos. Y después voy a tener, ¿sí? Acá, esta es mi esfera cultural, ¿sí? Es el sistema metabólico motor en el individuo, pero en el organismo social se trata de la esfera cultural espiritual. ¿Y qué le sigue a esto? Le sigue, vamos a empezar acá, ¿sí? Vamos a seguir con el rojo. Vas a tener, Estela, gastos por venta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vas a tener tarjetas personales, vas a tener un Instagram, vas a tener tal vez una página y vas a tener que pagarle a un diseñador para que te la haga. Y tal vez hagas publicidad por Facebook o por otra red, pero vas a tener que vender lo que haces, porque eso significa que tenés que entrar en contacto con el mundo para contarle al mundo cuál es tu proyecto y qué es lo que estás ofreciendo. Entonces las personas pueden decir, tengo esta necesidad que Estela puede satisfacer. Pero para hacer eso necesitas recursos. Vas a tener gastos por eso. ¿Sí? Entonces, no son los gastos por la actividad misma, por desplegar tu talento, sino que son los gastos por comunicar el talento que tenés al mundo. ¿Sí? Entonces, después vendrán otros gastos más que los voy a poner en azul. Entonces, acá digo, bien, además de desplegar mi actividad educativa en de todas esas maneras, y además de tener costos por comunicar mi actividad, ¿sí? También voy a tener costos por administrar mi actividad.
Entonces, si tengo costos por administración acá, tengo costos por administración. Uno puede pensar acá, oh, ¿cuáles pueden ser los costos por administración? Y yo por lo menos lo que necesito es, por ejemplo, pagarle una contadora. Yo creo que Rocío también le paga una contadora. Alguien tiene que manejar, o tu madre. Ok, pero pero de todas maneras tiene costos eso. Costos. Exactamente, porque yo, por ejemplo, necesito tener una impresora para llevar mi contabilidad, necesito imprimir, ver cosas, necesito una computadora, necesito tiempo, que el tiempo es trabajo administrativo, ¿sí? Es un gasto administrativo. Entonces, Estela va a tener horas trabajando en la escuela, asesorando a padres, fabricando juguetes, está muy ocupada Estela, y haciendo eventos, campamentos educativos. Pero además de todo eso, Estela también se tiene que sentar en un escritorio, en una computadora, o, y además tener sus planillas y decir, este me pagó, sí, no, cuánto dinero tengo en el banco, tengo que pagar mis gastos, o sea, Muchísimo tiempo. el gasto administrativo es grande, el tiempo que lleva eso. Y Estela tal vez diga, yo la verdad que me quiero concentrar mucho en esto, no lo voy a hacer. Bien, Estela, entonces lo tendrás que pagar. Entonces le pagás a alguien para que lo haga. Pero de todas formas vas a tener gastos. O sea, lo hagas vos o lo derives en un tercero, tenés costos. Entonces, de esta manera, uno puede ver acá cómo esto desde luego que va a tener muchos ítems distintos, ¿sí? Esto va a tener muchos ítems distintos. Y esto tendrá al mismo tiempo un resultado. Total egresos. ¿Sí? Lo bueno acá es que si yo miro esto después de haberlo ordenado en forma tripartita, entendiendo que la estructura trimembre del hombre es el sistema metabólico motor, o sea, la voluntad, donde, digamos, la voluntad puede desplegarse, el sistema rítmico, ¿sí? Corazón y pulmones, como habíamos visto antes, y el sistema neurosensorio. Entonces, puedo hacerme una idea de que mi voluntad que se despliega en este proyecto, que es una voluntad competente, tiene determinadas necesidades que se representan por los costos. La vida de intercambio con el otro, de contarle al mundo qué necesito, ¿sí? Perdón, de contarle al mundo qué es lo que ofrezco, qué es lo que hago, tiene sus costos también. Imagínense si yo acá no hiciera nada, desarrollo un proyecto y nadie se entera, ¿sí? Estaría aislado del mundo. Esto también implica que cada venta tiene un costo. A mí me pasa, por ejemplo, yo puedo ofrecer servicios de asesoramiento, pero eso implica que tengo que viajar a una reunión a Buenos Aires o por ahí quedarme a dormir porque implica viáticos, ¿sí? Comunicaciones, tiempo, preparar la reunión, mostrarle al otro lo que puedo ofrecer y eso es un costo de venta. Después, si acordamos, empiezo a desarrollar mi actividad, ¿sí? Pero la venta tiene sus costos. Esto me va a generar a mí un total de egresos y voy a tener un primer saldo. ¿Cómo saco el saldo? Si esto es A y esto es B, esto será A menos B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces podría decir que eso es lo que ese resultado expresa, ¿sí?
ese resultado expresa es el resultado de mi iniciativa desplegada, pero desplegada sin decir desplegada en un lugar particular en el mundo. Simplemente digo acá, este es el resultado de mi iniciativa desplegada, en forma abstracta, es decir, fuera de contexto. Si yo tengo que pensar, esta es mi iniciativa desplegada en un momento y en un lugar particular del mundo, entonces empiezo con otra categoría más, y es impuestos. ¿Sí? Y acá están todos los impuestos, ¿sí?, que tengo que pagar para desarrollar esa actividad en un momento determinado, en un lugar determinado del mundo. Porque los impuestos, ¿sí?, no van a ser los mismos acá, en Tanzania, en Hawái, en Jujuy, ¿sí?, en Ciudad de Buenos Aires, en San Rafael, es diferente. Por ejemplo, el combustible acá, en la Patagonia, tiene otro costo. Pero desde luego que la energía tiene, o sea, calefaccionarte en invierno tiene un costo altísimo. O sea, hay, digamos, en cada lugar, ¿sí?, esto tiene una particularidad. Entonces, cuando yo hablo de los impuestos, estoy situándome en un momento y en un lugar determinado geográfico. ¿Por qué decís momento? Igual no entiendo, pero el momento ¿por qué? Porque los impuestos pueden variar en el tiempo. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Entonces acá, sí, ahora voy a tener un resultado, otro resultado, que le voy a poner resultado después de los impuestos. ¿Sí? Esto es C. Entonces, esto es D. Entonces voy a hacer C menos D. Perdón. Esto va acá. ¿Sí? Acá es C menos D. ¿Sí? Si hago esto menos esto, me da un resultado. ¿Sí? Entonces, me aparece ahí, ¿sí?, un resultado después de haber tenido en cuenta mis ingresos. Tuve en cuenta mis egresos. ¿Sí? Los egresos los ordené de acuerdo a esta mirada trimestre del hombre y del organismo social. Entonces, los por actividad, por venta, por administración. ¿Sí? Voluntad desplegada. ¿Sí? Sentir y vida social desplegada en la venta. Y la administración es la imagen, ¿sí?, en mi pensar, gracias a mi pensar, la imagen de mi iniciativa desplegada. ¿Sí? Y acá puedo tener, ¿sí?, una imagen de que mi vida volitiva tiene una contraimagen, que es lo que hablábamos con Esteban. La vida volitiva tiene una contraimagen. Yo hago algo a través de mi voluntad y mi pensar me devuelve una imagen verdadera de eso que hice. El pensar no es un hacer, es el reflejo, es una imagen que refleja lo que hice en forma verdadera. Cuando tengo las dos cosas, es cuando realmente estoy preparado para ir a la vida social y contarle al mundo, en la venta, en el proceso de venta, por ejemplo, cuáles son mis honorarios. Y los puedo explicar perfectamente, porque puedo decir, bueno, a ver, he llegado a la conclusión de que mis honorarios deberían ser estos, tomando en cuenta lo que hago y los recursos que llevo. Entonces, a través de la administración tengo una imagen de esto y puedo conversar, ¿sí?,
y puedo ponerte al tanto del valor al que he llegado y podemos tener una conversación al respecto si es necesario. ¿Sí? Pero llego habiendo hecho los deberes a eso. Que bueno, es porque lo que se cobra, todos cobran lo mismo. No, yo hice mis deberes. Idealmente, digamos, hay una conversación entre dos partes. Idealmente sería, pero hay una conversación cuando ambas partes hicieron su tarea. ¿Sí? Entonces acá llego a un resultado después de los impuestos, ¿sí? Y acá viene una parte en la cual tengo, ¿sí? Las extracciones del fondo de reserva y el excedente. Las extracciones, ¿sí? Imagínense que este no es tu hoja personal, Estela. Esta es la hoja de tu emprendimiento, ¿ok? Que es distinto. Tu hoja personal es otra cosa. Ahora te vas a dar cuenta cómo aparece. Esta es la hoja de presupuesto de tu emprendimiento, no la tuya de Estela personal. Entonces, ¿dónde dejé las fibras? Las extracciones, acá habrá un resultado, ¿sí? El mismo caso es el tuyo, Rocío, por ejemplo, con el restaurante, o Patricia, o Juan con tu emprendimiento, todos llegamos a lo mismo, ¿sí? Pero esta reflexión no siempre está presente, Claro. ¿sí? Entonces yo acá me pregunto, este es el resultado de mi iniciativa desplegada. Después de todos estos pasos, ahora tengo un ítem y la planilla me pregunta, ¿cuál va a ser tu extracción? Y voy a poner en color amarillo, ¿sí? Yo, ¿sí? ¿Qué? Las extracciones representan lo que yo necesito y lo que yo tomo de mi iniciativa, ¿sí? Y acá voy a tener un resultado, un número determinado. El fondo de reserva, ¿sí? El fondo de reserva O sea, es lo que yo creo, perdón, necesito para vivir. lo que vos necesitas. El fondo de reserva representa lo que mi emprendimiento necesita que le deje. Lo voy a escribir. eh, Fondo de reserva. El emprendimiento. ¿Sí? Y el excedente, ¿sí? El excedente, ¿qué sería el excedente? El, ex- el excedente se da por una negativa. Esto quiere decir, lo que yo no necesito, lo que mi empresa o iniciativa no necesita, es el excedente. Queda como excedente. Y la pregunta que puedo hacerme acá es, ¿ese excedente me pertenece o le pertenece al mundo? ¿Ese excedente me pertenece a mí o yo soy un custodio de ese dinero y tengo que descubrir en qué parte del mundo eso se necesita, quién lo puede necesitar y de qué manera? Imagínense si en la vida económica esto estuviera presente en cada cierre de operaciones. Acá uno podría darse cuenta, a veces habíamos hablado varias veces de la palabra donación, ¿sí? Acá uno podría darse cuenta
que la donación es un acto objetivo, porque la donación es algo que podría salir del excedente solamente. ¿Sí? Yo puedo ocuparme del otro cuando tengo estas necesidades cubiertas, las mías, las de la empresa, las de mi emprendimiento, y de esa manera podría decir, soy consciente que puedo donar algo que viene de acá. Pero si no está acá, si no tengo excedente, no podría donar. Lo que podría hacer es como quitarle de los recursos que necesita alguien de estos, ¿sí? O yo mismo, o mi emprendimiento, le quito lo que necesita y se lo doy a otro. ¿Tiene sentido ese gesto? No. Depende. ¿Sí? Estamos hablando, desde luego, que no decir le doy a mi hijo la comida, que no, no. Estamos hablando a nivel objetivo, emprendimiento, empresa, no en la vida personal. ¿Sí? Y entonces acá estamos viendo, ¿sí?, cómo la imagen del excedente representa al otro, al prójimo. Entonces las extracciones me representan a mí. Estoy yo, es lo que yo necesito. En el fondo de reserva está representado lo que necesita mi emprendimiento. Y en el excedente es como que entra en una imagen que podría tener la imagen del otro, del prójimo o del mundo. Y tal vez yo podría pensar, bueno, yo tengo una curtiembre de cuero y por los productos químicos que uso sé que por ahí contamina un poco, son productos contaminantes. Todos los procesos industriales tienen, ¿sí?, impacto ambiental. Entonces podría decir, sería bueno que el excedente de mi producción vaya para balancear ese daño que estoy provocando colateralmente. Puede ser, ¿sí? Entonces acá está el sentido de responsabilidad de cada uno. Entonces acá tenemos, por un lado, la idea y el proyecto, ¿sí?, y la hoja de presupuesto. ¿Qué sería el flujo de caja? El flujo de caja es simplemente, ¿sí?, cuando hago extracciones, saqué algo de fondo de reserva y el excedente lo puedo mantener en cuenta, lo puedo mantener ahí. Por ahora digo, no decido nada. Voy a esperar a fin de año, todos los meses no saco excedente, ¿sí? Entonces me voy a ganar un sueldo. El sueldo que me queda acá a fin de mes o a fin del día, como quiera mirarlo, va a ser un dinero que ingresa acá en la caja, ¿sí?, y después tendré ingresos. Entonces, esta puede ser la caja de, estamos ahora en septiembre, habrá otra de octubre, noviembre, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, y tal vez uno diga, bueno, acá, si yo hubiera puesto un crédito, como el que decía Juan, entonces no sería ya una hoja de presupuesto, pero si sería una hoja de flujo de caja, como esta, en caja podría entrar el sueldo que me quedó del mes anterior, o tal vez en caja podría tener disponible un crédito que pedí y que me dieron, ¿sí? Mañana vamos a ver con más detalle lo que es flujo de caja y cómo el flujo de caja nos sirve para orientarnos en el tiempo, ¿sí? Porque acá puede ser que digas, ok, por actividad tengo un alquiler acá y sé por mis ingresos que lo voy a poder pagar. Lo que no sabes es, ¿sí?, lo que no dice acá, que lo va a decir en el flujo de caja, es que el alquiler lo tenés que pagar el 5
de cada mes y vas a cobrar a fin de mes. Entonces las cuentas del mes te van a dar bien, pero hay un desfasaje en el tiempo. ¿Sí? Estos son los problemas y la imagen del flujo de caja que vamos a abordar mañana. Así que bueno, por hoy creo que es suficiente. ¿Sí? Y vemos acá, si bien todos llevamos una administración, digamos, esta es una forma, digamos, de administrarlo de acuerdo a todos los contenidos que fuimos desplegando anteriormente. ¿Sí? Vemos cómo integramos los contenidos a toda la parte contable, a toda la parte de presupuesto, de flujo de caja, y Juan también mostró cómo se ve esto en el balance. Esto después va a aparecer en una imagen de balance. Mañana lo vamos a ver en un Excel, ¿sí? Lo vamos a mirar en un Excel con un proyecto de Pato, con un proyecto, tenemos varios, pero vamos a mostrar cómo esto aparece en planillas verdaderas con números. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta de esto? 10.000, pero Una. Un Juan. poco tonta, porque si bien salió el balance, imagen de, no sé, retribuir a Juan, además, pero por ejemplo, hay presupuestos en los que vos sabés que podés, imagínate que, voy a pasar en mi rubro porque es más fácil, hay que hacer una instalación de determinada producción. Sí, Si hay un riesgo de que la producción supere la jornada y empiece a hacer bueno, hay que entregar sí o sí mañana, entonces trabajamos una jornada en vez de 8 horas, una jornada de 32 horas. sí. Eso puede ser un imprevisto o existe la posibilidad de que aparezca esa extracción con un excedente, no. No, lo que me puede pasar es que en el mes, dejé el botón, ¿no? En el mes, yo por ejemplo puedo hacer, supongan que este es el presupuesto, ¿sí? Este es el presupuesto del mes de septiembre. Entonces, esta es la imagen que yo en agosto, ¿sí? Esta es la imagen que yo en agosto desplegué para septiembre. O sea que esto del presupuesto es igual al pronóstico. ¿Sí? ¿Sí? Yo estaba en agosto y en agosto dije en septiembre va a pasar esto. ¿Sí? Entonces, esta es la imagen pronosticada. Lo que podría hacer es abrir en la planilla de Excel mi imagen pronosticada versus y al lado le pongo septiembre, ¿sí? Septiembre real, De true. ¿sí? Septiembre real, verdad cruda y dura, ¿sí? Entonces lo que hago es, digo, lo que pensé que iba a tener como ingreso de la escuela, ¿es real? ¿Cuál fue la verdad? Entonces la pongo, ¿sí? Asesoramientos, uy, pensé que iba a tener 5, tuve 1. Entonces va a haber una diferencia, por ahí acá iba a ser 15 y terminó siendo 3, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer acá, que es muy importante, acá uno ve cómo la vida económica ordenada, según la mirada de la economía asociativa, ayuda a desarrollar al individuo, porque todo el tiempo estoy creando imágenes de mi, del devenir de mi vida, del desplegar mi iniciativa, entonces empiezo a hacer todo el tiempo un ejercicio de lo que creo que va a pasar, de lo que pasó. Y si hay una diferencia en algún lugar, puedo abrir una columna más y poner acá los motivos. Entonces, cuando en la planilla de Excel voy a tener septiembre pronosticado, septiembre real, explicación de las diferencias. Imagínense si uno tuviera toda la vida, ¿sí? Laboral, todo lo que hago en mi vida personal también lo puedo hacer. ¿Sí? Puedo decir,
no sé, necesité extraer más de mi emprendimiento porque se me rompió la cocina. Entonces fue inesperado, tuve que comprar otro. O me enfermé y no pude. Entonces, bueno, todas estas, y todo está reflejado, ¿sí? En contabilidad. Es más, si yo quisiera tener una imagen de lo que me pasó el año pasado, digo, no, en septiembre del año pasado sí, fue un mes bueno, pero después empezás a mirar las planillas y las hiciste y tenés una imagen real de lo que pasó, verdadera. No, más o menos, siento que fue así, o asá. Esta es la potencia que tiene realmente desplegar la vida económica. Y la vida económica nos empieza a dar como por reflejo una imagen de nosotros mismos y también una imagen del prójimo. Yo me acuerdo acá, en una época tenía un jardinero que había arreglado con él hacer estas planillas, se llamaba Julio. Y Julio venía y le habíamos enseñado cómo hacer las planillas, entonces tenía todo su proyecto de jardinería con los gastos que había tenido y me los mandaba todos los meses. Y yo a veces mirando las planillas, sí, miraba eso y decía, pero Julio, tenés un gasto de mecánico de 10.000 pesos, cuando en tu presupuesto vi en las planillas que era de 1.000 por mes. Me dice, ¿sabes qué pasó? Se me rompió el motor, porque le cambié el aceite en un lugar y le ajustaron mal la tuerca, perdió el aceite y se fundió. Y le tuve que hacer el motor de nuevo. Y yo miro esa planilla y digo, Julio, a ver, tal vez necesites más este mes y podamos conversar. Tal vez te pueda pagar un mes por adelantado y eso te puede ayudar, ¿sí? A compensar este imprevisto. Entonces, ¿pero cómo me doy cuenta? Porque conversamos planilla con planilla, ¿sí? Tenemos una conversación financiera. Y algo que la gente cuando uno le dice, che, pero la conversación financiera es fría. Oh, hay números, son planillas, ¿sí? Y uno dice, nunca vas a llegar a algo cálido. Es simplemente porque no tienen la experiencia, porque el nivel de intimidad que uno tiene cuando comparte las planillas de sus ingresos y egresos, ¿sí? Es sacarte la ropa delante del otro. No hay mayor intimidad que esa. No hay mayor calor en una relación que el poder compartir esta información. Y lejos de ser algo frío, es algo absolutamente cálido y es donde uno recupera la imagen objetiva y verdadera del otro. Y a través de ver una planilla uno descubre cosas que de otra manera no podría descubrir. Se hace visible, como habíamos puesto en el ejercicio del dinero, se hace visible algo que de otra manera quedaría oculto, quedaría ignorado. Bueno, es suficiente por hoy. 5 días de mundo. Bueno, seguimos mañana, ¿te parece? Mañana es domingo, ¿no? Mañana es domingo, el último día, ya cerramos. Viernes. Tenemos paliza por delante. Bueno.